inaugurando esta iniciativa que es abierta a toda la comunidad. Entonces, querida Gana, acá hay académicos, hay algunos estudiantes y hay funcionarios y funcionarias que representan esta comunidad triestamental y en lo que hemos llamado ciclo de diálogos rectores. Así que nuestro primer agradecimiento porque usted fue el primer candidato que nos confirmó y dijo, ok, hagámoslo ahora. Entonces, la metodología que vamos a seguir es, en este caso, escuchar a Francisco, sus propuestas, lo que él nos quiere decir, y después abrir un diálogo amplio, en este caso, para poder conversar. Yo creo que esto se empata muy bien con que en nuestra universidad estemos pensando el nuevo PDI de los próximos 10 años, los nuevos escenarios, la Chile que queremos. Y por lo tanto, yo diría que la respuesta de la universidad en términos de diálogo, de ahondamiento de la democracia y de encontrar posibilidades de innovación, de creación, de cambiar rumbo. Así que por eso agradecemos muchísimo, Francisco, tu presencia acá y por lo tanto nos das posibilidad de entrar a estos diálogos rectores que hemos pensado como unidad. Muchas gracias. Toda la comunidad tuya. Bueno, muchas gracias, decana, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, a todas y a todos. El tiempo que le brindan a esta conversación es valiosísimo, todos lo sabemos. Estábamos conversando ahí que no hay ningún momento en el año en que uno pueda decir, este es un buen momento, no existe ya esa cosa. Así que lo valoro mucho. Muchas gracias por compartir esta conversación. Y la verdad es que es una buena oportunidad, es la primera que tengo una conversación tan masiva y además tan femenina. En general, en la facultad tenemos el otro lado de la división de género. Así que muchas gracias. Primero parto por ahí agradeciéndoles. Voy a contarles un poco cuál es el plan que hemos estado pensando sobre la rectoría, porque quizás lo más importante que quiero decir desde el principio es que yo quiero formular una propuesta para la universidad. Es una propuesta transformadora, así que no es trivial. Tiene muchos aspectos y niveles de profundidad significativos. Así que eso es principalmente. Así que es importante también contarles un poco qué experiencia he tenido, pero fundamentalmente lo relevante es para dónde queremos ir, ¿ya? Y como decía la decana, esa universidad que soñamos, ojalá compartamos un sueño primero, ¿ya? Que tengamos un sueño de universidad, que podamos tener una visión hacia dónde ir. Porque la noción de universidad pública es bien genérica, siempre está, pero eso no nos sirve mucho para saber hacia dónde avanzar, ¿ya? Y yo he pensado harto sobre este asunto, porque creo que la universidad, y lo pongo en el eslogan, se tiene que transformar. Y voy a partir preguntándome ¿por qué? ¿Por qué transformarse? Y la razón que genera esta noción de transformación es que la sociedad, la humanidad, está en un trance de cambio de tal magnitud que nosotros, yo entiendo, no estamos preparados para aportar a ese cambio desde la universidad, más allá de asumir, contener, apoyar, pero realmente aportar en esa transformación de la sociedad entera, no estamos tan preparados. Y quiero elaborar sobre eso. Una de las razones por las cuales no estamos, entiendo, preparados, porque nosotros estamos organizados desde el año 60 en departamentos y tenemos una estructura organizada desde el siglo pasado para desarrollar. El esfuerzo estuvo orientado hacia la investigación en un primer momento
y la docencia son nuestros dos pilares, ¿cierto? Y está diseñado para eso. Y nuestra capacidad de transformarnos para tomar decisiones, incluso por aquellas que son más rutinarias, es bastante lento, ¿ya? Ahora, este no es un problema de la universidad solamente, es un problema del país. Ustedes son más expertos que yo, pero mi observación es que la sociedad, en su formato político-democracia, no logra avanzar a la velocidad que se transforma la sociedad misma. Y entonces entramos en situación de crisis política porque todo llega tarde, ¿ya? Siempre estamos pidiendo perdón porque llegamos 15 años atrasados, porque la ley se demoró no sé cuánto, en fin. Y eso tiene que ver con la capacidad de absorber los cambios que hay. Y los cambios son realmente rotundos y profundos, ¿ya? No solamente, en mi perspectiva, yo observo mucho que estos cambios vienen impulsados por la tecnología. Ahora, si bien la tecnología cambia rápidamente, todos lo sabemos, lo estamos experimentando, esos cambios generan impacto en toda la sociedad. Y ustedes, como especialistas en las ciencias sociales, podrán observar cómo también las urgencias, el uso del tiempo, la concentración, las preocupaciones de la gente, el ánimo, todo eso está en un contexto de aceleración en que el ser humano está tratando de adaptarse. También nuestras organizaciones se tienen que adaptar para poder responder. Y yo pienso que la universidad entonces tiene un desafío de cómo se adapta a este nuevo siglo, digámoslo así. Llevamos 26 años ya de este nuevo siglo y en realidad no hemos todavía ajustado nuestro sistema para la velocidad de este siglo y la profundidad del cambio. Entonces ese es como el contexto global que me hace pensar de que es el momento de que nos pongamos serios respecto de cómo pensamos la universidad hacia adelante y cómo enfrentamos ese desafío. ¿Ya? Porque yo creo que en esta podemos estar relativamente más o menos, detalles más, detalles menos, de acuerdo, ¿cierto? En este diagnóstico general, además es tan grueso que no reviste mayor especificación hasta donde he elaborado. Pero ya, ¿qué hacemos? Ya la pregunta es más compleja. En general tenemos buena capacidad para hacer un buen discurso, una buena reflexión de lo que está pasando, pero de ahí pasar a cómo abordamos ese desafío ya es un tema. Y yo quiero contestar a esa pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que observo es que la universidad tiene que dotarse de una capacidad de visión estratégica y ejecución de proyectos estratégicos. La visión es un proceso de reflexión estratégico que tiene que estar revisando lo que está pasando y estudiando cómo se adapta. Esa parte de la reflexión yo creo que no es difícil implementarla, ¿ya? Tenemos capacidades súper bien desarrolladas, hay gente muy capaz, los diagnósticos no nos cuestan tanto. Y por lo tanto, crear esa capacidad yo creo que es importante, pero no la tenemos, ¿ya? Y la primera observación importante aquí, radical, es que no tenemos una capacidad de análisis estratégico de la universidad. Por lo tanto, no tenemos una visión de cuáles son los procesos y cambios que tenemos que desarrollar para este siglo, para estar adaptados a estas nuevas realidades. Podrán estar de acuerdo o no, pero yo si reviso la universidad no veo dónde están esas discusiones. Quizás aparecen de tanto en tanto en la elección de rector algunos signos de eso, pero no es una preocupación permanente. De hecho, mi observación es que el Senado podría tenerla, pero no lo tiene bien concebido como un proceso permanente y del cual uno pueda estar observando que esa discusión está apareciendo cosas que nos cambian la vida, digamos, de alguna manera. Pero no es culpa del Senado, no estoy culpando del Senado, sencillamente toda la organización, incluso la sociedad, no ha estado todavía adecuada a estos cambios, así que es sencillamente una observación. Yo creo que esa parte entonces de reflexionar estratégicamente deberíamos poder implementarla sin mayor dificultad y nos lleva a una discusión muy rica,
¿ya? Muy rica, interesante. Tiene que ver con el tema de, para partir los estudiantes, qué son nuestros estudiantes nuevos, cuáles son sus motivaciones, cómo está cambiándoles la vida. Y de ahí podemos llegar a todos los temas que tienen que ver con la inestabilidad global, etcétera. O sea, realmente estamos en un cambio que lo vivimos, pero no tenemos mucha capacidad de asimilarlo. La otra parte es la parte de proyectos estratégicos. Y lo defino así, proyectos estratégicos, ¿ya? Cómo concebir cambios y ejecutar los cambios, ¿ya? La verdad es que aunque concibamos algunos cambios, tampoco tenemos la capacidad de ejecutarlos. Hay que tener la noción de proyecto estratégico. Uno no puede transformar la universidad de una y decir vamos a cambiar todo. Lo que tiene que tener es focalizar en algunos proyectos estratégicos, bien diseñados, bien pensados, con de dónde vamos a sacar los recursos para hacerlo, cómo nos vamos a hacer cargo de eso, etc. Hacer un proyecto permite visualizar cuáles son las dificultades, resolverlas, ver cómo las vamos a abordar y ver hasta dónde podemos avanzar. Ahí viene mi origen ingeniero, que me gusta tener clarito cómo vamos a hacer las cosas antes de empezar a decir vamos a transformar todo y vamos a transformar de esta manera, sino que claramente qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Trabajar con proyectos estratégicos es una estrategia bien clara y cada proyecto tiene que tener su capacidad de desarrollo, etc. Ahora, podemos llegar a tener los proyectos y todavía no podemos saber cómo hacerlo. Para poder hacerlo, yo creo que tenemos que crecer. La universidad tal como está, con sus capacidades actuales, está muy limitada. Hemos hecho una apuesta desde el inicio de la democracia, del retorno a la democracia, que hemos estado apostando a que en algún momento los gobiernos, el Estado va de alguna manera a proveer recursos para el desarrollo del conocimiento, etc. Y ahí vamos a estar nosotros ahí preparados para realmente tener esas capacidades adicionales y poder construir una universidad un poco más amplia, más interesante, más completa y quizás más innovadora. Ojalá ocurra, ¿no? Pero y si ocurre vamos a poder avanzar muy, muy rápido. Mis expectativas no son tan altas respecto a que el Estado vaya a cambiar su forma de comportarse por ahora. Y entonces tenemos que ver una alternativa. Y la alternativa es que yo les planteo, y la propongo bien claramente, ¿eh? Porque para que voten si están de acuerdo o no están de acuerdo y punto. O sea, no. Esto yo lo hice cuando ingresé, cuando postulé de decano, hice un plan, y fue un plan también transgresor, con ideas bastante que habían estado ahí dando vueltas y nadie se hacía cargo. Y prefiero que esto sea transparente y que la gente pueda saber si le gusta o no le gusta la idea. Entonces, la primera idea para poder desarrollar planes estratégicos es crecer. Eso yo lo visualizo como, si nosotros tenemos esto que es la universidad, digamos esta mesa, tenemos que generar un piso adicional que nos dé autonomía para tomar decisiones, para hacer cosas nuevas, ¿eh? Para hacer aquellas cosas que no hacemos, o transformar aquellas que hacemos en un proceso sin tener que destruir y cambiar todo esto que ya está funcionando, ¿ya? Mi experiencia es que si uno lo hace así, genera motivación, genera movilidad, genera entusiasmo y no genera guerras internas de que me quitan, que me dan y cómo me pongo en la fila, en fin, o quién va a tomar estas decisiones de los recursos, de la gente, etc. Generar una cierta capacidad vía crecimiento nos permite tener autonomía real de desarrollar proyectos estratégicos. Crecer tiene una motivación de hacer que estas ideas sean factibles, pero también tiene una motivación misional. Y es que la Universidad de Chile, en términos relativos a la estructura de educación superior, se ha ido relativamente achicando, ¿ya? Nosotros creo que somos como el 5% de la educación superior. Es un 5% importante, no es un 5% cualquiera,
súper bien reconocida la universidad, los profesores, la investigación, la docencia. No es un 5% promedio, pero es relativamente mucho más pequeña de lo que era. ¿Qué significa crecer? Y aquí vienen proyectos específicos que propongo para discutir a modo de construir en conjunto ideas de cambio, de transformación. Y digo en conjunto porque nosotros estamos abriendo una página web y voy a empezar, estoy mandando también esto mismo que voy a hablar, que estaba hablando y que voy a seguir hablando ahora, en cartas para contar paso a paso las propuestas. Y la idea es que ustedes tengan siempre dónde poder ir a discutirla, ¿ya? Y decir, me parece, ¿por qué no hacemos esto otro? Lo que sea, ¿ya? Yo lo veo este periodo como un proceso de co-construcción entre todos. Yo pongo ciertas ideas para promover una discusión y ahí está el espacio para que conversemos. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos que se me ocurre podemos desarrollar? El primer proyecto estratégico para crecer es crecer en pregrado. Crecer en pregrado no es fácil. El gobierno nos pidió a la Universidad de Chile que creciéramos porque estaba financiando el FES y quería intencionar que el crecimiento de la matrícula fuera en la universidad pública. Y lo que nosotros respondimos en un consejo universitario fue una lista de problemas, ¿cierto? Todos estos problemas, o sea, básicamente decir, no podemos. Aunque algunas cosas se están haciendo, pero lo que quiero mostrar ahí es que no tenemos visión estratégica de un proyecto como crecer. Uno no puede decir, ya crezcamos mañana. No, tiene que pensarlo, tiene que diseñar algo, tiene que concebir la noción de cómo se hace, cómo se hace para hacerlo bien. Porque no vamos a echar a perder nuestra universidad para poder aumentar las sillas y las vacantes, ¿cierto? Vamos a tener que hacerlo con calidad, con convicción, con compromiso público. Entonces, crecer en pregrado es un desafío. Y ahí hay que hacer proyectos específicos, bien diseñados, y no necesariamente para mañana, sino hay que tener un plan, ¿ya? Ahora, ese plan yo creo que es una oportunidad. Como esto va a tener un piso adicional, hay oportunidad para inventar y diseñar cosas nuevas, avanzadas a la realidad nacional, a la realidad actual. Y en pregrado creo que es importante que empecemos a visualizar, no solamente crecer, donde podamos crecer también en número de estudiantes. Nosotros crecimos a 1000 estudiantes de ingreso en ingeniería con las mismas carreras. Pero también podemos generar carreras nuevas, ¿ya? Y hay una oportunidad para generar carreras que son nuevas, no solamente en el sentido que son otras disciplinas, sino que son interdisciplinas o multidisciplinarias. Ahí hay harta oportunidad interesante para nuestros estudiantes y para la sociedad. Hay varias que son muy urgentes, que tienen que ver con los desafíos que tiene el país, nuevos desafíos que está enfrentando el país, y que vinculan muchas áreas, porque son problemas, y los problemas reales tienen muchas facetas, y ahí hay multidisciplina, ¿ya? Ejemplo, nosotros estábamos armando con esta facultad un proyecto para desarrollo de energías limpias en el norte, donde aparecen todos los problemas de impacto en la sociedad, en el territorio, en el ambiente, y ahí tenemos muchas disciplinas, ¿ya? Entonces, normalmente lo que hacemos es juntar de todos y nos juntamos y empezamos con el problema del lenguaje, que hablamos distinto, decimos lo mismo de una manera totalmente diferente, los acentos son diferentes, en fin, ya tenemos experiencia con eso. Con medicina también estamos haciendo un encuentro, una relación que se llama la iniciativa Ingeniería más Salud, en el cual estamos tratando de generar una unidad de desarrollo con proyectos de docencia, investigación, extensión, educación continua, etc. ¿Por qué? Porque la salud digital es todo un tema mundial. Y en otros países está ocurriendo lo mismo, por lo tanto tenemos
buenas relaciones internacionales. Estamos, en ese caso tenemos un convenio con la Universidad Science Tokyo, que juntó una universidad de ingeniería con una universidad de salud, la juntó y generó una universidad que se llama Science Tokyo. Para ellos tampoco es fácil, no es, uno dice, lo hicieron, ya lo hicieron, no, están haciéndolo, y tienen 2 rectores todavía, porque no saben todavía cómo organizarse. Es bueno saber esos detalles, porque uno cree que las cosas son más fáciles en otro lado. Nosotros tuvimos reunión con 2 rectores y la rectora nuestra, a este lado. Pero estar al principio de esos procesos, estar en la parte donde están creando, genera una motivación adicional a todos los que participamos en estos procesos, ¿ya? En vez de estar 10, 15 años después, llegar tarde a todo, sin ninguna innovación, sin ninguna capacidad de creatividad. Y eso lo hace menos atractivo desde el punto de vista de crear, conocer, inventar, y también para nuestros estudiantes, para todos los estudiantes. Son procesos que son muy motivadores. Entonces, en pregrado, crear unos centros multidisciplinarios que permitan generar docencia multidisciplinar. Lo que yo pienso, y ahí se abre toda una conversación, es ojalá en temas bien identificados, partir por los temas que son claramente identificables con problemas que el país reconoce y los tiene presentes. ¿Por qué así? Porque va a ser fácil vincularlo a la necesidad del país, va a ser fácil motivar a los estudiantes, va a ser fácil conseguir recursos para montar todas esas cosas nuevas. Es distinto cuando uno lo hace, decir, mira, porque sería una buena idea que si lo hacemos en un área, la A más la B más la C, suena simpático, hagámoslo, y si nadie nos escucha y nadie le interesa, ese esfuerzo va a ser una dificultad para todos, porque no vamos a encontrar eco en la sociedad. Entonces, sintonizarnos directamente con la sociedad en estos temas multidisciplinares. Voy a dejar hasta ahí el crecimiento en pregrado, porque además, si me piden detalles, todo el mundo dice, bueno, ¿cuánto va a crecer? Bueno, eso es parte de un diseño, ¿eh? Eso es lo que hay que diseñar, qué es lo que podemos hacer, dónde podemos reorganizar capacidades, etc. El segundo proyecto estratégico es educación continua. Todas las facultades hacen educación continua. En la mayoría de las facultades se hace educación continua como algo que no es parte de la parte del core, lo más importante de la universidad. Yo creo que hay que tener docencia, investigación, del cual tenemos que ser reconocidos como lo hemos llegado a ser a nivel latinoamericano, de los primeros reconocidos, y educación continua. Tenemos que pretender tener una escuela de educación continua del mismo nivel y prestigio que tienen las otras actividades, y el mismo nivel de organización a nivel de universidad. La educación continua tiene una componente que yo quiero poner al centro de la discusión, y es que tiene una misión pública, que es que todos los profesionales que lo deseen tengan cómo actualizar sus conocimientos, incluso investigar o moverse a otras áreas del conocimiento, a otras áreas disciplinares. Eso está ocurriendo, y en una magnitud mucho más importante de lo que nosotros le hemos dado como institución. Sobre esto, nosotros nos planteamos en el decanato hacer una escuela de educación continua, y hicimos un proyecto. Y el proyecto lo hicimos con la asesoría de el Instituto de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿Por qué? Porque ellos tienen operaciones de educación continua en toda Latinoamérica. Entonces hicimos una consultoría con ellos y ellos nos explicaron cómo lo hacen. Y nosotros estábamos tratando de mejorar nuestra educación continua, y la verdad es que lo hacían bastante al revés de lo que hacíamos nosotros, ¿ya? Lo que nosotros hacíamos era que cada departamento, cada grupo dentro del departamento organizaba un diploma, un curso o varios cursos, etc. No le suene conocido. Y yo creo que eso es más o menos lo que pasa, excepto a Medici, probablemente, que es una excepción.
que es en medicina. Y claro, eso es como decir, mire, nosotros tenemos cosas que queremos ofrecerle a los demás para que conozcan, sin preguntarle a los demás lo que quieren saber o qué necesitan. Bueno, nos cambiaron completamente el diseño y empezamos a trabajar en ese nuevo diseño y la verdad es que a nosotros nos sorprendió el efecto que tiene. Primero, pusimos estándar magíster. O sea, cualquier curso o diploma o cualquier actividad de educación continua en la facultad le pusimos estándar magíster. Eso significa que los procesos, las inscripciones, la forma de cobro, los estándares de los profesores, la exigencia de los profesores, todo tenía que ser el mismo estándar de magíster. Segundo, construimos una forma de relacionarnos con diferentes instituciones en que está diseñado para que ellos digan lo que necesitan que produzcamos como de educación continua. Bueno, cambios de esa magnitud, que es cambio organizacional. Nosotros subimos de un par de personas a unas 15 personas trabajando. Significa un estándar de servicio que es una alta exigencia. Y nosotros estamos midiendo el nivel de servicio, ¿ya? Y o sea, internacionalmente existen estas cosas, ¿ya? Y por lo tanto uno se puede comparar y ver cómo lo está haciendo. Yo propongo que la universidad haga una escuela del mejor nivel de educación continua a nivel latinoamericano, ¿ya? Creo que tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Tenemos las capacidades académicas, tenemos el prestigio a nivel latinoamericano y además, esto es algo interesante, y es que el año pasado ya nos dimos una vuelta por Latinoamérica, en la UBA, la Universidad de la República, la Universidad de Sao Paulo, la Estatal de Sao Paulo, la USP y la UNAM, y conversamos sobre la noción de socios estratégicos entre las universidades, para empezar, las universidades más importantes estatales de Latinoamérica. Y tuvimos muy buena recepción, porque ellos todos enfrentan el mismo problema, de hacerlo solos, defenderse de las grandes operaciones internacionales, o unirnos y hacer cosas interesantes. Y entonces está toda la posibilidad de desarrollar no solamente una educación continua, sino una plataforma de universidades para hacer intercambio, para hacer movilidad estudiantil, para hacer investigación conjunta, en fin, lo que nosotros pensamos hacer como plataformas locales, hacer una plataforma común. Nosotros lo hicimos pensando en educación continua y la verdad es que ahora es posible hacerlo más amplio que eso. Pero me llamó mucho la atención el interés de estas universidades, sobre todo la Universidad de Sao Paulo, que es una mega universidad. Nosotros pensamos que no iban a decir, nosotros ya lo hacemos todo eso, así que no, si quieren les ayudamos. Pensamos que íbamos a tener... No, un interés genuino, y de hecho ellos insisten en que avancemos. Entonces, esta proyección latinoamericana de una escuela de educación continua y otras dimensiones es factible. Hay harto trabajo que hacer, pero creo que es factible en este momento. Ahora, esta parte misional de la educación continua tiene una buena oportunidad para la universidad, porque genera ingresos. Y ese piso necesita ingresos, ¿ya? La experiencia nuestra en la facultad fue que subimos de 1.400 estudiantes el 2019 a 7.500 el 2025. Con lo cual tenemos más estudiantes en educación continua que en pregrado. Y se generan ingresos. Y nosotros transformamos esos ingresos en un fondo de desarrollo académico. Ese fondo de desarrollo académico se decide en actividades académicas. Por ejemplo, este año, el año pasado, lanzamos 35 becas de doctorado, full. La Universidad de Chile abrió, no me acuerdo cuántas son, como 15, 12 becas, algo por ese estilo. Sí. Bueno, 35 becas full, con esos recursos. Y esos recursos son permanentes. Bueno, y si se acaban las becas, pero eso es una escuela que funciona
y que puede proveer recursos para 35 becas. No solamente eso, generamos una nueva unidad académica de inteligencia artificial. Esta nueva unidad académica no es un departamento, va a ser un instituto, por ahora es una iniciativa, porque tiene inscripción de todos los departamentos. Queríamos que fuera una unidad académica transversal, multidisciplinaria. Nosotros también tenemos disciplinas, y cada uno tiene su propio... Entonces cuando teníamos el problema de que cuando hablamos de inteligencia artificial todos levantaban la mano, eso es mío. Ese momento, eso es mío. Y los estudiantes, el magíster en inteligencia, no, eso es mío, no me lo toque. Entonces generamos una unidad transversal en que tiene 12 académicos jornada completa equivalente, lo cual es el tamaño mínimo de un departamento, de un instituto, y 4 son full time y el resto son doble afiliación. Todavía no somos instituto porque la doble afiliación en la Universidad de Chile no existe. Y entonces hicimos todo el estudio legal para que se genere la doble afiliación como una forma de afiliarse en la universidad. Si ustedes van a la rectoría y se sabe que quiero tener doble afiliación, lo que van a decir, bueno, puede tener media jornada aquí y media jornada allá, lo cual significa que es part-time en 2 partes. ¿Ya? Y por lo tanto no es full-time de la universidad. Bueno, la respuesta por muchos años, varios años, que me dijeron, no, pero ¿para qué vamos a hacer eso si ya hay part-time? No se puede, no sirve. Bueno, esos cambios hay que hacerlo y nosotros creo que tenemos que actuar en esa. No podemos tener nuestras propias restricciones, es bien absurdo. Y por lo tanto ahí tenemos un espacio muy interesante para crecer. Requiere harto desarrollo profesional, de armar esta organización, pero una vez que ya está armado, eso debe tener un par de años quizás de armarlo. Después esto genera un movimiento autosustentado en todas las dimensiones, ¿verdad? Porque se empiezan a generar profesores especialistas que están bien preparados. Nosotros le hacemos un ingreso, una formación al ingreso para que estén preparados a trabajar con profesionales, no con estudiantes que están dedicados full time al estudio. En fin, educación continua es un pilar que yo creo que la Universidad de Chile en pocos años más debería tenerlo como uno de sus grandes áreas de desarrollo institucional. Desarrollar investigación, potenciarla, ha tenido el grave problema de que el financiamiento del Estado está estancado hace mucho tiempo. Y mientras el financiamiento del Estado está estancado, la cantidad de universidades que quieren hacer investigación y contratan y nos llevan los profesores y todo, crece. Por lo tanto, nuestra posición relativa también ha ido cayendo y se ha ido complicando. Ya, bueno, la última, todos deben saber que perdimos muchos centros y la Católica ganó otros tantos centros. Porque el sistema está diseñado para quita y pone nomás. O sea, si quiero poner acá, tengo que quitar de acá. No tiene... Es un juego extraño. Y por lo tanto hay que hacerse cargo de ese problema. ¿Qué podemos hacer ahí? Propongo volver a concebir este modelo de centros multidisciplinarios. Centros que realmente, de nuevo, tienen que estar muy vinculados con problemas país. Problemas que el país efectivamente necesita invertir y desarrollarse. Problemas que son serios, como por ejemplo cambio climático. Por mucho que la gente piense de una u otra manera, los problemas van a estar. Los vemos todos los días y los incendios están empezando de nuevo, para mencionar algunos. En la medida que eso esté conectado, vamos a poder generar recursos de otras fuentes para mejorar nuestra capacidad de investigación y transferencia. Entonces, la estrategia de organizar más fuertemente unidades multidisciplinarias que además piensen bien cómo hacer esa multidisciplina, cómo abordar ese problema específico como grupo, nos va a dar ciertas ventajas para poder desarrollar más investigación. Y de nuevo, tenemos algo como el Fondo de Desarrollo Académicos, que podemos decidir aportar recursos para hacer mejor y más investigación. En la medida que sean relevantes, vamos a poder hacerlo igual como lo pasó en la facultad.
ya sea por becas de doctorado, también hicimos un fondo semilla con ese fondo de investigación para apoyar a los académicos que pudieran durante un año preparar proyectos, en fin, se pueden hacer cosas de ese tipo. Es bastante acotado, la autonomía ahí es bien limitada por el hecho de que la investigación, si no es financiada por el Estado, la única alternativa es financiarlo con actividad externa, con diferentes instituciones, lo cual requiere un expertise complejo normalmente. Y el último proyecto, y con esto termino, en términos de inventar proyectos, es el más difícil de todo. El problema de la gobernanza, el problema de la burocracia. Nosotros debemos perder el 30% de nuestra energía en burocracia. O sea, de toda nuestra capacidad instalada, un 30%, un tercio se pierde para poder mover la máquina. Eso lo estudió la Universidad de Santiago hace hartos años atrás. Se no estoy tirando un número al azar. Yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Una es nosotros mismos investigar cuántas de las regulaciones que tenemos y procesos son irrelevantes, que no aportan. O sea, tenemos que investigarnos a nosotros mismos para qué tenemos tantos procesos intermedios para llegar a una decisión. Todos esos procesos están basados en la desconfianza. Y nosotros tenemos que pasar a un estado de mayor confianza, confiar más en nuestras capacidades, en nuestra gente. Y, si es necesario, corregir cuando sea necesario. Pero no podemos tener de que yo miro al de al lado me mira a mí, y miro al de allá porque se está mirando el de al lado. Y todo esto son procesos reales. Un magíster, los que les ha tocado meterse a hacer un magíster, se van a demorar 2 años si es que son muy eficientes. Porque lo ve todo el mundo. O sea, nosotros en el Consejo Universitario vemos magíster y nunca les movemos una coma. Porque ¿qué vamos a decir si son los expertos ya vienen preparados, hicieron todo el estudio, etcétera? Además hay una oficina en la rectoría que lo revisa, después de que lo revisó la facultad, y después va a ir al Senado. Es increíble. Para dar un título también pasa por no sé cuántas manos, en fin. O sea, ¿realmente necesitamos toda esa burocracia interna? Yo creo que debemos hacer un estudio, realmente un estudio, así, profesional, de qué cosas se pueden reducir y generar una capacidad muy especializada en reducir nuestra burocracia. Yo apostaría que al menos un 15% del 30% lo vamos a poder bajar por ahí. Y la otra parte es una más radical. ¿Les gustan las radicales o no? No gusta. Yo creo que tenemos que estudiar como universidad un nuevo estatuto, una modificación del estatuto, para que se haga cargo del problema de nuestra dependencia como si fuéramos un ministerio público. Y nosotros lo podemos estudiar, al menos lo podemos estudiar. O sea, está claro que tenemos posibilidad de estudiar cómo sería un estatuto para una universidad estatal, no para un ministerio. Yo les quiero contar que esta discusión ocurrió en el año 98 en el encuentro universitario. ¿Ya? Los que tenemos hartas canas nos tocó vivir esas discusiones. Y claro, veníamos saliendo de un régimen militar y lo único que queríamos era defender el Estado. Y por lo tanto estas discusiones para nosotros es muy peligroso. Pero ya estamos en otro tiempo y podríamos ver, sin por ningún motivo, al contrario, deberíamos fortalecer nuestra relación con el Estado en un estatuto, no necesariamente depender de la burocracia del Estado, porque está hecha de otra manera, es para otro contexto. Yo trabajé en el ministerio un tiempo, y allá es muy distinto, uno le pasa un presupuesto y tiene que ejecutarlo, punto. Eso es lo que tiene que hacer. Nosotros no hacemos eso. Nosotros manejamos presupuestos de varias formas, con diferentes formatos, con diferentes relaciones públicas y privadas. O sea, somos una máquina mucho más extraña, rara, compleja. Así que yo creo que podríamos reducir otro buen porcentaje con un nuevo estatuto
mejor diseñamos. Y claro, puede irnos bien o mal, pero por lo menos podríamos saber qué necesitamos. ¿Ya? Yo apostaría que a lo mejor nos va bien, porque ni siquiera a un gobierno de derecha le importa mucho, creo yo, que nosotros lo hagamos un poco mejor o un poco peor. Y además que requiere decreto presidencial. Si nuestro estatuto es un decreto. Y por lo tanto, en una de esas podemos hacer un diseño nuestro, que lo discutamos bien, que lo bien diseñado para una universidad, y sacarnos gran parte de los problemas que tenemos. Y a lo mejor no tendríamos tantas canas, o las nuevas generaciones van a tener menos canas que nosotros. Ese es el cuarto eje estratégico. Y con eso, básicamente les estoy contando gruesamente la propuesta. No he entrado en detalles de formulación más detallada, ni tampoco enfatizar con más detalle como la formulación filosófica de todos los temas que he tocado, porque eso podría alargar mucho. Pero en los documentos en los documentos que voy a ir generando, voy a tratar de generar más contenido a estas propuestas para que puedan abrir una discusión entre toda la comunidad. Y con eso termino mi presentación y abrimos plazo a conversaciones. Muchas gracias. Yo estuve 18 años fuera de la Universidad de Chile, volví hace 2 años atrás y me encontré con varios cambios importantes, positivos y negativos. Entonces estoy tratando de resumir mucho por qué volví a Chile. No me importa mucho lo que pase con la universidad, así que estoy muy contento de poder estar acá en este espacio. Me encontré que en el pregrado los estudiantes que entran, por lo menos en el área nuestra, no son los estudiantes que yo recordaba de hace 20 años atrás. Y al revés, en otras universidades me encuentro los estudiantes que yo me encontraba en el primer año de la Universidad de Chile hace 20 años atrás. Eso no es solamente que vengan con falencia incluso de educación básica, sino que además la actitud de los estudiantes a veces es muy como de entretenimiento. Entonces veo mucho, para mí es muy difícil trabajar con profesores que no tienen tiempo de hablar de investigación y desarrollo aplicado con responsabilidad social, que debería ser el sustento de la universidad, porque están preocupados de que los estudiantes los encuentren entretenidos en la evaluación. Y eso es demasiado real. Yo antes de entrar a cualquier otro detalle, como dice la profesora, también tengo muchas preguntas porque me siento muy comprometido. Yo más de 25 años de investigación y muchos de ellos en la Universidad de Chile desde muy pequeño. Pero quería, primero que nada, si el tema, sabemos que todas estas metodologías nuevas que necesitamos para los estudiantes no funcionan con más de 20 estudiantes y tenemos que enfrentar a 40 o 50 que vienen con falencias de la básica y con esta actitud de que el profesor me tiene que entretener porque yo voy a opinar si el señor es entretenido o no, y eso es lo que cuenta, y los profesores están pendientes de eso. Yo no puedo hablar con mis colegas de temas de investigación y desarrollo aplicado, porque están pendientes de si lo encontraron entretenido o no lo encontraron entretenido. Sí. Y yo les digo, he trabajado en universidades con plata, sin plata, privada y pública, y me lleva una sorpresa gigantesca la diferencia con los alumnos que habían acá hace 20 años atrás. Son un tema muy importante, que son multidisciplinarios, son un tema país. Y no obstante, actualmente políticamente parece que vamos a entrar en un tema bien complejo con esto de un gobierno de ultraderecha que habla de ideología de género, que rechaza mucho de estas medidas, digamos, de tratar de resolver brechas de género. Entonces mi pregunta es si usted como rector va a defender las medidas de igualdad de género que tenemos dentro de la universidad y también nuestros programas de estudio, como nuestro magíster que tiene que ver con estudios de género. Me parece que si uno dijera en su planteamiento cuál es el eje estratégico central, de acuerdo un poco a lo que usted está planteando, ¿no es cierto? Me parece que es crecimiento, ¿no? De ahí se derivan los otros aspectos que tienen que ver con la educación continua, la investigación, ¿no es cierto? Y por supuesto el crecimiento orgánico, ¿no es cierto? La gobernanza. A mayor crecimiento, mayor complejidad, por lo tanto la gobernanza también se ve afectada. Creo que ahí está y me parece muy interesante esa perspectiva. Ahora,
esa es mi opinión general, ¿no? Muy general también, ¿no es cierto? Porque es a un planteamiento que todavía no está en construcción por lo que usted está planteando, pero que ya resulta interesante. Yo tengo dos observaciones, podría decir, preguntas, ¿no? Que tienen que ver con lo estratégico, pero tienen que ver con la coyuntura, ¿no es cierto? Con lo que está pasando hoy día, ¿no? Es decir, hemos caído estrepitosamente en los rankings del tercer lugar que alguna vez tuvimos, ¿no? Al número 13. Nuestra, comillas, competencia lo ha hecho muy bien, ¿no? Ha pasado a ese lugar que ocupábamos nosotros, el número 3, en Latinoamérica me refiero, ¿no? Ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema también con el desastre, digamos, que sucedió con los centros, ¿no es cierto? Con el financiamiento de los centros. Sin duda son cuestiones coyunturales, pero que nos están hablando de problemas estratégicos de fondo, ¿no? Es decir, el posicionamiento, la capacidad de diálogo, la capacidad de influencia de la universidad a nivel del Estado de Chile, del gobierno, etcétera, ¿no es cierto? Sin duda, o sea, no hay ni una otra posibilidad de interpretación de eso que nosotros hemos ido perdiendo esa capacidad, ¿no? Y que por lo tanto en ese contexto ya no se vuelve un problema coyuntural, sino que se vuelve un problema estratégico. Entonces ahí creo que hay algo que hacer, ¿no? Hay medidas específicas que se podrían adoptar. No vamos a discutir ahora de qué se trata, pero sí creo que ahí es importante fijar, digamos, la mirada, porque no solamente es un desastre en términos de lo que nos indican directamente, sino que además de aquello que simbólicamente significaba la universidad, ¿no? Y lo otro que también se liga a esto y que nos afecta, bueno, lo que acabo de señalar nos afecta directamente, digamos, con la facultad, ¿no es cierto? Pero lo otro que tiene un componente también estructural más de largo plazo y tiene que ver con el presupuesto. La estructura del presupuesto en la Universidad de Chile es una estructura decimonónica, digamos, ¿no? Es decir, que está hecha en función de criterios que alguien tomó alguna vez. Y el fondo universitario se reparte de una cierta manera, ¿no es cierto?, que sin duda a nosotros nos beneficia muy poco, ¿no? Y eso significa tener menos oportunidades para crecer, menos oportunidades para el desarrollo de la investigación, etc. ¿Qué está pensando usted, decano? Le hablo más bien como candidato a rector, ¿no es cierto? Respecto de esto, ¿no? Siempre ha sido una demanda histórica de nuestra facultad, no solo de la nuestra, pero principalmente de nuestra facultad, ¿no? Que frente a otras facultades, incluso de este campus, que somos equivalentes, tenemos menos presupuesto. ¿Cómo se corrige eso? ¿Le parece necesario corregirlo? ¿Cuáles son las fórmulas, en términos generales, por supuesto, no vamos a andar en eso, en términos generales, para que esta inequidad, ¿no es cierto?, en la distribución se pueda corregir y pueda corregir también nuestra situación en función de la investigación, el desarrollo académico, etc. Eso, perdón por la extensión. La coyuntura global de asedio, así como al programa de equidad de género, tanto en lo académico como en la política pública, también de asedio a las ciencias sociales, las artes y las humanidades, y su lugar en la sociedad y en la educación superior. En el mencionado ejemplo de los fatídicos resultados recientes de los centros, ningún proyecto, ningún centro fue aprobado para nuestras áreas, ni ciencias sociales, ni artes ni humanidades. ¿Qué lugar ve usted en este nuevo dispositivo, tanto de segundo piso como usted menciona, o esta idea de transformación hacia una universidad transversal en cuanto a los conocimientos para las ciencias humanas, sociales y artes?
Creo que parte de la respuesta a varios de los temas de cómo potenciar las ciencias sociales, humanas, etcétera, y arte, es a través de esos centros multidisciplinarios. Creo que ese es el lugar donde van a poder expandirse y ser más significativa y más directa y más reconocida su aportación. En el tema del crecimiento, yo creo que hay un tema clave que tiene una deuda a la universidad, y le preguntaría por ella, que tiene que ver con la educación, que es el tema que nos lleva dando vueltas por lo menos 3 rectorías. Le preguntaría qué opina de ese tema. Perdón, ¿me puede repetir el tema? No te escuché. Educación. ¿Pregrado? En sentido amplio, no solamente formación de la formación inicial, toda su complejidad. Y el segundo tema, dentro del último plan estratégico que señalaba, que es el tema de la gobernanza, ha señalado el tema que tiene que ver con el estatuto y con temas que tienen que ver con la relación con el Estado, pero yo creo que la universidad también tiene un problema en la gobernanza que no solo tiene que ver con el presupuesto, que tiene que ver, sino que tiene que ver con una concepción de universidad archipiélago. Y yo no sé si a través de este segundo piso usted está pensando que puede ser la forma de que adquiera una estructura unitaria, más unitaria, la identidad que supuestamente tenemos como una única universidad. De que usted ve para una universidad en una década más, ¿cuáles serían esos horizontes que tendrían que marcar la agenda del desarrollo de la universidad? Vamos a navegar los próximos 4 años, que coinciden además con quien vaya a ser elegido rector o rectora de la universidad. Entonces, independiente que se tengan proyectos estratégicos, que me parece muy bien, hay que partir priorizando, y en complemento a esta mirada más de mediano o de largo plazo, me gustaría saber cómo pretende usted conversar, dialogar, etcétera, o no dialogar, no lo sé, con el gobierno que nos tocó, y además de preocuparme lo que planteó Hilary y lo que planteó Marisol, me preocupan los estudiantes. Escuchamos hace un tiempo que el presidente electo dijo que iba a crear un registro de vándalos o algo así. Por supuesto que yo no pienso que los estudiantes nuestros son vándalos, lo aclaro al tiro. Pero sí me preocupa cuál va a ser la postura del gobierno respecto a las cosas que suceden en nuestra universidad y que no podemos obviarlas, ¿cierto? Tomas, funas y otras. Entonces quiero saber cuál es su postura respecto de esas situaciones al interior de la universidad y qué es lo que vamos a hacer o qué va a hacer usted para proteger o para resguardar el impacto que esto pueda tener en estudiantes, en funcionarios, en académicos. Muchas gracias. Y esa nueva lógica que junta el quién con el cómo. La de la Cortina decía, el futuro se juega en ese cómo. Y quiero poner 2 ejemplos nomás. Uno es hincar el diente a la desburocratización. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un consejo facultad donde yo le puedo decir que nosotros hemos avanzado en ese camino con colaboración en forma triestamental y no quiero darle la lata ahora, pero colectivamente nosotros tenemos varios caminos de innovación para cambiar el no se puede. En que, mira, nosotros, en este sentido, para ampliarlo, acabamos de presentar un texto con 28 policy briefs que se llama El tiempo lento de Chile. Y la universidad acompaña ese tiempo lento. Entonces, para mí, la nueva lógica no es cualquier lógica de aceleración, es una lógica de encontrar cómo se hace un trabajo colectivo con soluciones innovadoras, y eso no me gusta, me encanta de esta propuesta. Entonces, desburocratizar, o sea, en mi oficina, todos los que han entrado, está la imagen del rinoceronte y la nave de Fellini, de la nave Da. Entonces, yo diría, para la campaña, saquemos el animal del bote y tengamos una universidad ágil como en Dunkerque,
con barquitos chicos que colaborativamente, triestamentalmente solucionan. Y tuvimos ayer un ejemplo magnífico de eso en la mesa de campo, donde fueron nuestros funcionarios y nuestros estudiantes los que destrabaron una posibilidad colectiva. Estaba ahí la profesora Aroca, Carmen Lugo, Fabián, y lo conseguimos. Entonces, me entusiasma eso, y solo digo además un segundo entusiasmo que tiene que ver con lo inter y lo transdisciplinar, donde además son cosas que nosotros también hemos estado elaborando, trabajando, funcionando de esa manera. O sea, nosotros tenemos 2 ejemplos en estos años que aportar: el colaboratorio de ciencias sociales, donde está hecho para que todos conozcan las trayectorias, y ahí hay investigadores no solo del último proyecto adjudicado, que yo creo que eso es un cambio lógico importante, sino una trayectoria de posibilidades y a los que poder sumar. Entonces, en este caso, yo diría que más que presentar el cómo se van a hacer, es sumarnos a esta conversación agregando valor con cosas que nosotros, insisto, triestamentalmente y colectivamente podemos aportar en los ámbitos de la investigación, de la innovación, de la docencia. Nosotros somos una facultad que hemos estado creciendo. O sea, mañana tenemos un claustro en el Departamento de Educación, donde viene la Leonel Mané, donde está ahí también el departamento, donde pasamos de una carrera a 3 carreras. O sea, esta, me permito decir, no a nombre personal, sino que a nombre de la facultad, es una orientación de la universidad que nos hace sentido. Así que muchas gracias por eso, y sin duda nosotros podemos en este caso comprometernos con aportar, cómo agilizar, cómo bajar burocratización, cómo conseguir respuestas y cómo hacer que con todos los sobrevinientes de incertidumbre nosotros podamos colaborar y hacer una docencia, investigación e innovación de mucha calidad. Así que muchas gracias, decano. Mi experiencia en la facultad es que hemos tenido, de todo el decanato hemos estado discutiendo cómo mejorar el tema de la docencia. Ayer terminamos 2 días de discusión, encerrado en el tema solo de docencia, de los primeros 2 años. Porque es además donde está el desafío más grande, porque los estudiantes llegan a un ambiente complejo, exigente, etc. Yo creo que ese es un tema que tenemos que construir muchas capacidades, pero solamente podría decir de que lo que tenemos que hacer es, como en muchas otras cosas, entre paréntesis, más bien a tener una capacidad mayor de explorar formas de mejorar nuestra relación y nuestra comunicación y nuestra forma de enseñar para lograr aprendizajes profundos y experiencias estudiantiles, académicas, que sean enriquecedoras. ¿Sí? No sé cómo es la situación acá, en realidad lo reconozco, pero por lo menos en la facultad hay muchos problemas de salud mental. ¿Sí? Y yo no creo que sea la solución, aunque lo hacemos, pero no creo que sea la solución permanente seguir aumentando la cantidad de profesionales a cargo de gente enferma. O sea, hay que hacerlo cuando estamos en esta, pero tenemos que ver cómo solucionar ese problema. Eso da para una larga conversación. De hecho, yo creo que da para una capacidad de discutir permanentemente este tema en la universidad, ¿no? Como digo, nosotros llevamos ya muchos años, todos los años, y generamos nuevas rutas a principio de año, las ejecutamos durante el año, las discutimos y vamos al otro año, en enero, de nuevo a la discusión. O sea que estoy plenamente consciente de la complejidad. Los efectos sobre la actitud de los profesores es nueva. Yo no lo había detectado tanto. Si existe, a lo mejor habría que ver qué hacer. Eso de que de alguna manera nos preocupa la evaluación docente, entendí, algo así. Eso puede ser un efecto que habría que mirar con cuidado, pero lo importante, creo yo, es lograr que los estudiantes tengan una vida universitaria plena y un aprendizaje profundo, relevante para su vida. Que, entre paréntesis,
la componente técnica es una cosa y la otra es la componente de la vida universitaria. Esa experiencia que es muy discutible que se logre online, a pesar de que la componente online también ayuda en muchos aspectos. Entonces ahí hay un equilibrio que tenemos que construir. La pregunta más fácil que me ha hecho es, ¿qué pienso de la desigualdad de género? Esa es la más fácil, porque yo estoy plenamente convencido de que este es un problema de justicia básico y que por lo tanto es una cosa que no se puede dejar de seguir profundizando hasta que ya no sepamos más qué hacer. Yo he participado en todas las marchas que me han permitido participar. En algunas me han echado. Y si es que a alguien se le ocurre en este país que eso es algo que hay que retroceder, se va a encontrar con la Universidad de Chile de todas maneras. O sea, y yo voy a encargarme de que eso ocurra, ¿no? Y se los doy firmado porque esa es de las cosas que es fácil firmar. Supongo que voy a contar con todo el apoyo de ustedes en esta facultad, así que de una cierta forma son temas que nos ayudan porque nos unen. O sea, si vienen estos problemas así como externos de agresión hacia nuestros principios fundamentales, es fácil unirnos y construir una posición, ¿no? Así que gracias por esa pregunta, me encantan hacer preguntas fáciles. Bueno, gracias por el tema del crecimiento. Creo que compartir la noción de que crecer es una noción que realmente hay una buena disposición de toda la comunidad, es en sí un gran valor, porque eso nos une en un sueño común al cual podemos unirnos para trabajar. ¿Cómo va a ser? Habrá muchas discusiones, qué sé yo, pero ya tenemos un norte hacia dónde movernos, ¿ya? O un sur, si quieren ponerlo así. Ahora la pregunta del tema de los rankings. Yo voy a ser bien honesto. Yo he enfrentado este problema en la carrera académica. El problema de o publico o hago 100 otras cosas. Y me puse como obligación que mientras publicar sea una medida que es relevante para la universidad y para evaluarla, voy a seguir haciéndolo. Igual he estado en política universitaria todo el tiempo, incluso en la política en la universidad. Porque si las reglas del juego que el país pone para que la universidad pueda subsistir son unas, yo creo que tenemos que ser capaces de enfrentar ese desafío, tratar de modificarlas si nos parece, construir en esa discusión, pero mientras estén ahí hay que tratar de ganar igual, en las peores condiciones, ¿ya? Así que la caída en los rankings para mí es una preocupación seria. Uno puede empezar a matizarla porque hacemos otras cosas, porque la complejidad, porque la burocracia, pero cualquiera sean las condiciones, yo creo que nosotros no podemos encontrar justificación mientras sean las reglas del juego unas, tenemos que jugarlas, porque nosotros no hacemos el país, ¿ya? Y en la medida que lo podamos hacer y modificar, hagámoslo. Y mientras no lo hagamos, tratemos de... tenemos que ser relevantes, no podemos dejar de ser relevantes en la sociedad. Así que es una preocupación y además es algo que tenemos que tomar muy en cuenta en nuestro diseño institucional estratégico, ¿ya? De las cosas que dije, hay varias cosas que nos pueden ayudar. Entre otras, el tema de una asociación estratégica latinoamericana con las principales universidades. Otra es lograr cierta autonomía, ya que nosotros no hacemos esta cosa de subir los aranceles para obtener recursos adicionales y, en fin, bueno, si logramos conseguir recursos con hacer cosas que no hacíamos, podemos usarlos para mejorar esa situación de dificultades que podamos enfrentar. Y ciertamente no es un tema puntual, o sea, que hayamos perdido los centros es un tremendo semáforo rojo, ¿ya? Uno no tiene que mirarlo como que hoy día me toca a mí y mañana a ti.
No. Los centros son superestructurales en la capacidad en la actual capacidad de generar transferencia, innovación y también investigación. Así que es un grave problema el haber perdido esos centros y no haber ganado otros centros. Ya la verdad es que no me explico cómo lo pudimos hacer tan mal de pelear por un ministerio y terminar así. O sea, realmente es un boomerang. El ministerio no cambió mucho las cosas, pero sí no nos ha ayudado mucho. No nos ha ayudado mucho. Ya, bueno. El presupuesto. Este no es de las fáciles. Este no es de las fáciles. Este problema que tú planteas también ocurría en la facultad. Y teníamos mucha discusión siempre sobre la desigualdad entre unos departamentos y otros, etc. Nosotros tenemos un polinomio, yo no sé cómo reparten el presupuesto aquí, pero nosotros tenemos un polinomio que es por productividad en varios temas. Puede responder después. Pero nosotros, yo no reparto presupuesto en la facultad. Yo lo que hago es, el cargado económico reparte la plata según un polinomio que nos pusimos de acuerdo hace varios años. Y por lo tanto, yo no tengo gente en la puerta pidiéndome que le pase plata, porque no tengo plata, o sea, la plata se reparte. ¿Ya? Eso puede ser bueno o malo, ¿eh? Tiene componentes positivas y negativas. Tiene componentes positivas y nosotros no tenemos esas peleas de toda la vida de que hay algunos preferidos y otros maltratados, etcétera. Tiene la otra cara de la moneda, que siempre hay una discusión sobre cuándo vamos a cambiar el polinomio, que el polinomio está mal, etcétera. Y tiene otro problema, que no sé si a veces es un problema y a veces es una ventaja, y es el hecho de que descentraliza decisiones, que ayuda porque la gestión es mucho más simple, pero también reduce la capacidad central de coordinar y organizar cosas mayores. Por ejemplo, para hacer la educación continua, tuvimos que reorganizar un poco unos overheads que había para poder contratar a la gente que tenía que hacer esa escuela. ¿Ya? Ahora, esa escuela ahora sirve a todos, pero hasta ahí era una cosa que cada uno manejaba sus pesos y nadie quería perder esos pesos. Entonces no había manera de centralizar y organizar una escuela de buen nivel. Esas operaciones globales se pierden. Y también se pierde la capacidad de gobernanza, porque si uno mira la universidad, son pocas las cosas que la universidad hace, así como solucionarle problemas a todos. Más allá de lo que es reglamento, ¿cierto? Que eso sí es como para todos, cuando hay reglamentos son para todos. Pero operaciones así estratégicas donde todos estamos involucrados y todos participamos organizadamente, no, pues tenemos Medici por un lado, tenemos la escuela de no sé qué por otro, la FEN hace sus cosas, cada uno hace más o menos lo que le parece. Y eso le quita un poquito de energía y fuerza a las operaciones más estratégicas, ¿no? Y lo otro que yo creo que hay que sincerar, yo creo que no se ha hecho, no estoy diciendo que sea ni para un lado ni para el otro, porque no lo sé, yo nunca lo he visto, es cuántos recursos son generados en el formato de subsidio, ¿no? De apoyo a otras unidades. ¿No? Nosotros tenemos la noción de que prácticamente no hay. ¿No? Yo sé que hay, pero no sabemos cuánto hay. ¿No? Este campus, por ejemplo, tiene edificios que fueron construidos con recursos parcialmente de la facultad y parcialmente de la universidad. Bueno, esa plata de la universidad no es la universidad, o sea, de alguna parte llegan esos recursos. ¿Cómo están? ¿Cómo se balancea? Eso no está, porque está como por tema, por aspecto. ¿Eh? Nadie ha hecho una cuenta de si es que efectivamente... Por ejemplo, nosotros como facultad, como somos la facultad rica, voy a decirlo yo mismo para que no me lo digan, nosotros no recibimos subsidio de nada. No postulamos a fondo, no postulamos en unos programas, porque no, al contrario, creemos que eso tiene que ser para apoyo a los que tienen menos acceso a recursos.
Yo creo que lo hacemos, ¿no? Sí, yo creo que lo hacemos. Por ejemplo, gran parte de lo que nosotros debemos en el hospital, esa es plata que ha generado las facultades que pueden generar recursos. ¿Ya? Y ese hoyo no nos está matando porque esa plata está ahí. ¿Quién la paga? ¿Se han preguntado alguna vez quién paga ese hoyo? Yo sé que se paga con los recursos de las facultades que tienen recursos para poder tener un balance que pueda ayudar a la universidad. Entonces, ese cuadre no es explícito, es implícito. Yo creo que en el vicerrector económico lo sabe, porque yo fui vicerrector económico. Claro. Así que es difícil hacer esas cuentas. Así que no digo que sea poco ni nada, sencillamente que no se sabe. Ahora, la discusión de un presupuesto es una discusión mayor. Si nos queremos meter ahí, vamos a tener una de esas peleas. Creo que es más fácil hacer un estatuto nuevo. Creo que es más fácil hacer un estatuto nuevo. Pero vale la pena. Es que, ¿sabes qué? Yo estoy totalmente dispuesto si tenemos una noción de cómo salir de ahí. Sí. Porque eso puede ser una larga agonía. Sí. O sea, uno claro, sabe que hay situaciones diferenciables, ¿cierto? Bien claras. Pero la solución de eso no es tan clara. ¿Cómo lo haces sin morir en el intento, digámoslo así? No es trivial. La verdad es que yo me lo preguntaba mucho. Y la verdad es que he visto en otras universidades también lo he preguntado, en el mundo. Y esto es un problema estructural. Esto proviene de una sociedad que valora unas cosas y otras no. Y no es que las valore porque le pone un valor, sencillamente porque la forma como está organizada y funciona genera más recursos para unas cosas que para otras. ¿Verdad? En todo el mundo, en todo el mundo. Esto se repite. Europa hace muchos esfuerzos para sostener el área de humanidades y ciencias sociales con subsidios que hace el Estado, no lo hace la universidad. Pero nuestro Estado no hace eso, no lo hace tanto por lo menos. O sea, si lo hace poco. Voy a decirle una cosa, yo creo que esto no se sabe mucho. Si uno mira las becas internacionales que se da para estudios, están claramente acentuadas en ciencias sociales y humanidades. ¿Ah? O sea que sí hace cosas. Sí hace cosas. Manda mucha gente. Es curioso el desbalance. A mí me sorprendió porque yo estuve a cargo de las becas un tiempo y no me había dado cuenta de que era así. El tema del asedio a la humanidad, las artes y las ciencias sociales, yo creo que es parecido el tema. Y mi respuesta, la única que se me ocurre hasta ahora, ojalá inventemos otra, es centros multidisciplinarios. ¿Ya? ¿Por qué pienso que es un posible camino? Porque lo vincula con los dolores que tenga el país, no las preocupaciones nuestras. ¿Ya? Y en la medida que sean dolores que tenga el país, vamos a poder vincularlo con las prioridades que pone el país. ¿Ya? Yo sé que en el área minería, por ejemplo, hay mucha necesidad de apoyo de las ciencias sociales. He estado en varias empresas chinas donde tienen una gerencia dedicada al estudio de cómo abordar el impacto social y ambiental con cientos de personas dedicadas a eso. Y por lo tanto es un tema que viene y que va a seguir, porque además si nosotros somos los que creemos que hay un cambio climático, no como otros, eso va a seguir aumentando. Si creemos que la producción del país en términos mineros, en términos de energía, va a tener que desarrollarse porque es el único camino que tenemos ahora para poder realmente desarrollar el país y es una oportunidad inmensa, de todas maneras va a pasar. Y por lo tanto hay que alinearlo en términos de eso, mirarlo desde afuera hacia adentro, no desde adentro hacia afuera. El PDI institucional, bueno, nos presentaron el PDI institucional al Consejo y mi reacción fue muy respetuosa, y que decía yo, creo que este es un
proyecto para resolver los dolores que tenemos desde hace 20 años y no veo cómo nos vamos a desarrollar para adelante. O sea, no tiene nada de visión futura. Y de ahí nace esta preocupación de tener una visión estratégica, ¿ya? Así que yo creo que el PDI institucional está bien para lo que hemos hecho, es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero creo que hay que pensar de otra manera lo que es una visión de futuro. Además, el PDI institucional responde mucho a lo que es la evaluación, la autoevaluación y todo el sistema de calidad que tiene el sistema universitario, así que básicamente cumple esa función. Pero no nos suelta la mano o la mirada para poder mirar hacia adelante. Así que esa es mi opinión. Yo creo que, espero que después de toda esta discusión, aunque sea o no rector, podamos empezar a generar visión estratégica y empiecen a surgir ideas interesantes. El contexto político es un contexto complejo. No solamente aquí en Chile, ¿eh? O sea, todas las prioridades que tenemos ahora que nos preocupan podrían ser trastocadas en el plazo de un año o menos, ¿eh? O sea, si nosotros hablamos de cambio en la sociedad y aceleración de los cambios, en el contexto político los cambios están ocurriendo, o sea, desde el vocabulario que se usa ya es una cosa bien sorprendente, ¿verdad? Ahora yo, la verdad es que creo que tenemos que tener una mirada profunda sobre este problema internacional y también nacional. ¿Por qué el mundo se está transformando en una polarización? Porque ni siquiera se está poniendo de derecha, la verdad. En realidad se está polarizando entre dos, se está volviendo a polarizar entre Occidente y Oriente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nosotros nos movemos en ese mundo? Esta pregunta de cómo nos movemos en ese mundo bipolar que se está transformando no es nada trivial. En la facultad nosotros nos vienen a ver de un lado y de otro, y en algunos casos nos amenazan de si es que nos relacionamos con los otros, se terminó la relación con estos. O sea, no es solo conceptual, ¿ya? En particular porque nosotros hemos tenido mucha relación con la industria china y con las universidades chinas. Sencillamente porque están llegando muchas y todas quieren trabajar con las universidades. Por alguna razón que también es interesante conversar, la industria china se relaciona con sus universidades directamente, ¿ya? Directamente, o sea, ellos entienden que si no tienen relación con la universidad son una industria de segunda nivel, de segunda clase. Y por lo tanto llegan acá y dicen, ¿con quién? Con la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque es estatal. Nosotros no tenemos universidades privadas ni nada, eso no entendemos lo que es la Universidad Estatal. ¿Cuál es la mejor? La Universidad de Chile? Ya, listo, vamos a la Universidad de Chile. Ahora, en el caso local, no le tengo tanta preocupación, fíjate. Yo creo que no creo que hacerse cargo o meterse en problemas con la Chile sea un gran botín político. Que nos van a ayudar, ni lo esperan. Pero tampoco nos van a tratar de una manera excepcionalmente compleja, más allá de lo que nos ha tocado vivir, no creo. Las cosas no cambian tan radicalmente para las universidades. En primer lugar, porque es un gran problema meterse contra la universidad. Yo estuve en el ministerio y la razón por la cual a mí me invitaron al ministerio es porque yo entendía cómo eran las universidades y podía hablar con los académicos y que nos comunicáramos. Los políticos con los académicos le tienen pánico. O sea, porque sencillamente los académicos son unos personajes que no responden a ninguna organización, a ningún orden con el cual se pueda trabajar y negociar, ¿sí? Así que ese tema es un tema que veremos qué pasa. Estaremos, por supuesto, en reflexión y acción cuando sea necesario. Haremos nuestros puntos. Yo he tenido experiencia política, ¿ya? He estado en el Congreso, me tocó defender 14 leyes en 2 años. Yo nunca me imaginé en mi vida que iba a hacer algo así. Nunca había trabajado en una sola ley, así que fue todo un aprendizaje. Pero el aprendizaje más importante no es el técnico, sino es que cuál es la lógica y la manera de pensar de los políticos, de la política en general. Es un aprendizaje porque son de otro zoológico, ¿no? No pertenecen a nuestra forma de razonar incluso. Pero sí es cierto que son muy respetuosos.
O sea, la academia en Chile se respeta. No es que le pasen plata, no, pero escuchan y toman muy en serio cuando la academia habla. No es lo mismo en otros países. Mucha gente le ha llamado la atención esta relación que hay con los gobiernos y los estados que hay acá, que es mucho más cercana que en otros países. No es que nademos en plata por eso, pero existe esa relación a nivel intelectual de comunicación con el mundo político, que yo creo que es un espacio que podemos utilizar. El tema de los estudiantes es un tema muy complejo que no hemos sabido abordar. Yo creo que ahí probablemente lo que ha pasado con los estudiantes y su evolución depende más de lo que les ha pasado a ellos que lo que nosotros hemos podido hacer. Y efectivamente, por lo menos, pienso yo quizás con diferentes énfasis en diferentes campus, pero el COVID, pre y post-COVID hizo un cambio. Y lo que más me preocupa es que el deterioro de la organización estudiantil ha sido sistemático, ¿ya? La organización estudiantil básicamente como que ha perdido su sentido, ¿ya? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Ya? Me encantaría provocar la conversación con los estudiantes de esta misión de transformadora. ¿Cómo los estudiantes piensan el futuro? ¿Cómo transforman la sociedad para el futuro? Hace muchos años, con los estudiantes más vinculados a la política universitaria, yo les planteaba la cuestión de cuántos de los problemas que ustedes discuten, incluyendo mis hijos y mis hijas, son problemas que ya estaban en el siglo pasado. ¿Y cuántos son de este siglo? Son pocos, ¿eh? Los nuevos prácticamente son difíciles de identificar, ¿ya? Yo creo que el más moderno en términos de desarrollo, a pesar de que era el siglo pasado, pero en términos de evolución, es el feminismo, ¿ya? Que logró instalarse como un tema realmente de política profunda, más allá de la discusión que había más conceptual. Pero todos los temas nuevos de los cuales yo he estado hablando hoy día, sobre la transformación de la sociedad y el impacto que tiene sobre las instituciones, sobre los estudiantes, sobre la sociedad en general, creo que son temas que no están. Ojalá pudiéramos abrir una discusión y que ellos se motiven y en conjunto construir esta nueva manera de entender nuestra misión, que es aportar al país en el proceso de cambio, ¿sí? Porque el país también necesita una reflexión y no esperemos que los gobiernos vayan a hacer esa reflexión. Los gobiernos están ahí para ejecutar lo que se les ocurrió hacer en una campaña y que se las van a cobrar porque quieren ser elegidos de nuevo. Y en esa vorágine me tocó, yo pensaba que la capacidad de reflexión era mayor, la verdad es que no. Uno tiene que tomar 100 decisiones diarias y no tiene tiempo para pensar en otras 200. ¿Ya? La universidad tiene esa misión y creo que es bueno hacernos cargo de esa misión. Es interesante para nosotros, es motivante también. Y la reacción de un nuevo gobierno frente a los estudiantes puede ser compleja. Y de nuevo vamos a tener que ser atentos y ver cómo podemos, depende de cómo venga, ¿eh? Como sea. Yo creo que probablemente, como siempre, va a ser más dura en los escolares que en las universidades. Uno podría predecir eso, ¿no? Es más fácil también actuar en el mundo estudiantil, en el mundo escolar que en el mundo universitario. Pero bueno, no me atrevo a predecir mucho eso. Creo que es mejor estar preparados y enfrentar la situación con la mayor reflexión posible y lo más unidos y en comunicación permanente con todos nuestros estamentos, ¿no? Esto es un tema societal, no es un tema de un estamento u otro. Creo que contesté todo, además de agradecer la mención de la nueva lógica que hace la decana, que sí es una nueva lógica, ¿no?
Yo creo que una lógica, y lo confieso, un poquito ingenieril. O sea, decir, bueno, reflexionemos, tengo todas estas ideas, pero hagamos algo concreto para poder avanzar. Y lo pongo a disposición. O sea, así como creo que podemos realmente construir cosas concretas, avanzar y ir evaluando en el camino qué más podemos hacer, qué más somos capaces de hacer y construir esa nueva, una capacidad más dinámica. Me preocupa mucho la dinámica, exactamente, porque no creo que tengamos que construir una nueva universidad, tenemos que construir una universidad que se va renovando permanentemente y con la capacidad de renovarse con se mueve la sociedad. No tenemos esa capacidad, de eso estoy seguro, pero creo perfectamente que lo podemos hacer. Muchas gracias.